Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El ángel de la guarda no es algo que tienen solo los niños, ¿eh? También nosotros tenemos un ángel de la guarda. Y el otro día, un chaval de tercero, se ve que el profesor le había dicho que además los sacerdotes tenemos un arcángel, no solamente un ángel, y tenemos un arcángel, cosa que es verdad. Entonces, el chaval de tercero, terminando ya la catequesis, de repasar y de estudiar y de repasar, empezar a estudiar los sacramentos, lo tenía aquí a mi derecha y me dijo: a ver, don José María, pregunta, si su ángel de la guarda se queda junto a usted, se queda junto a su cama cuando usted se va, ¿qué pasa? Y se dije, Dios mío, ¿y qué le contesto yo a este niño ahora con el ángel de la guarda que se queda junto a mi cama? Claro, él estaba pensando en su ángel de la guarda, ¿no? Que el ángel de la guarda que le reza al acostarse, que está junto a la cama, porque además yo le digo, oye, no existen monstruos en el armario, está el ángel de la guarda que está junto a tu cama, con lo cual quédate muy tranquilo y duerme muy feliz. Pero me he acordado ahora que hemos terminado la oración preparatoria, ángel de la guarda, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues le pedimos al ángel de la guarda que también nos ayude a hablar con Jesús, a hacer oración. Y también, y esto es lo que yo quería incidir, cuando rodeamos en la misa, está rodeado de ángeles el altar. Y ahí que tienes un sagrario que tiene unas figuras de ángeles que levantan la caja del sagrario, también rodeando el sagrario están los ángeles, porque ahí está Dios. Es más, la propia Santa Teresa de Jesús cuenta que en cierta ocasión fue a recuperarse de una enfermedad, más o menos, tal, junto a una hermana suya, en un pueblo de Ávila. Y entonces ella se enteró de que el sacerdote pues estaba un poco mal, porque estaba liado con una señora. Y que esa señora había hecho una especie de embrujo para enganchar al cura. Y el cura estaba liado. Entonces dice, yo cuando iba a misa, desde el sacerdote, pues claro, el sacerdote celebraba misa. Y como cualquier sacerdote, pues el pan y el vino se convierten en el cuerpo de la sangre de Jesús. Y es decir, yo veía que junto al sacerdote había unos demonios que miraban espantados a Cristo en la Sagrada Forma. Que junto al altar en la misa están los ángeles. Los demonios no, porque gracias a Dios estamos protegidos, ¿no? Pero que sí, que nos demos cuenta de que cuando asistimos a la Santa Misa, cuando nos acercamos a Jesús de la Eucaristía, los ángeles que sí ven, entiéndeme, recuerdo que un bisabuelo de alumnos del colegio, bisabuelo, no me he confundido, bisabuelo de alumnos del colegio, cuando yo vivía por Galicia, lo conocí y además le atendía mucho porque, de hecho, le enterré a él y a su mujer. Pues cuando estaba enfermo me hablaba, iba a visitar a su casa, le llevaba a la comunión, etcétera, etcétera. Me decía, mire José María, yo estoy convencidísimo de que los ángeles saben mucha medicina. ¿Y por qué dices eso? Porque tienen que saber mucha medicina, son más listos que nosotros, estudian más, no te hace falta que lo estudien, van viendo muchas cosas y aprenden mucha medicina, con lo cual tienen que saber mucha más medicina que nosotros. Y bueno, si te sirve eso de consuelo, me parece muy bien, pero no sé de qué podemos servirnos eso.
Pero en cambio los ángeles que sí ven, entre comillas, a Dios, en la Eucaristía le podemos pedir que nos enseñen y que nos ayuden a tratar al Señor en la Eucaristía. En la meditación anterior hablábamos de la última cena y hablábamos del lavatorio de los pies y de, pues, el mandamiento nuevo, mandatum novum. Pues a continuación el Señor, estando reunido con los apóstoles, instituyó la Eucaristía. El otro día le presté a un antiguo alumno del Prado, que ya acabó la carrera, está casado y tiene un niño al que tuve la alegría de bautizar. Pues le presté un libro y me dijo, este libro me ha gustado mucho y me ha servido mucho. Digo, ya es antiguo. Me dice, sí, pero me explica las cosas con mucha claridad y me ha ayudado mucho, porque antes le había dejado otro que se había perdido un poco. Y es este libro, de este autor, que se llama Charles Journet. El libro suyo se llama Charlas acerca de la gracia. Y dice ahí, la liturgia, por tanto, la celebración de los sacramentos, y la catequesis son las dos mordazas de la tenaza con la que el demonio quiere arrancar la fe al pueblo cristiano y apoderarse de la Iglesia para destruirla y aniquilarla definitivamente. Quiere decir que cuando la liturgia, los sacramentos, no se celebran bien, o la catequesis es poner vídeos y que la gente se divierta un poquito y pasar el rato, pues son las dos mordazas con las que el demonio quiere arrancar la fe al pueblo cristiano. Por eso es tan importante esa enseñanza de Dios que nos viene. Una parte de la catequesis, que por cierto, vuestros hijos están haciendo catequesis, pero vosotros también tenéis que seguir formando. La cabeza hay que formarla. Y cada uno respecto a su edad. Con lo cual hay que seguir formándose. No podemos decir, bueno, yo ya sé todo de todo. Estos días pasados, como estoy insistiendo en que se aprendan los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Iglesia, pues no había que hacer catequesis. Entonces, repasar en casa, estudiar, tal. Pero ya llegamos a que había que hacer una catequesis. Y entonces me vienen los niños con la catequesis y algunos de ellos no me traen las hojas que yo le he dado para que se estudien los mandamientos, las virtudes, los sacramentos, etcétera, etcétera. Y alguno me ha dicho, es que ya me lo sé, no tengo por qué traerlo. Y entonces cojo yo mis hojas y digo, a ver, ¿cuántas cosas no son necesarias para confesarse bien? Estoy viendo en la última página, claro. Eso no me lo sé. Y entonces, ¿por qué te traes el papel? Ya, chaval, ya, baja un poquito la cabeza. O le hago la última pregunta. ¿Qué es el ayuno eucarístico? Entonces, ya. Claro, pues la catequesis hay que seguirla y tenemos que seguir formándonos cristianamente. Y la cabeza hay que formarla, porque además hoy día hay que saber dar respuesta a muchas cuestiones que nos plantean la gente, en el fondo para justificarse ellos, pero también para atacar a la Iglesia, o para atacar a la doctrina de Cristo, o para atacar a Jesucristo. Así que tenemos que formarnos y hay que saber dar, como dice San Pedro, razón de tu fe. Pues dejando la catequesis a un lado, nos pasamos a la liturgia. La liturgia que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una parte que está dedicada a los sacramentos, si quieres, a la liturgia. Esa parte se titula La celebración del misterio de Cristo. Es decir, que en cada uno de los sacramentos está el misterio de Cristo. Es pasión, muerte y resurrección de Cristo y ascensión a los cielos. En cada uno de los sacramentos. Y eso es lo que se vive. No es, perdonadme, una reunión en la que nos vamos a cantar y vamos a escuchar cosas bonitas y a hablar de cosas bonitas. No. Es la celebración del misterio de Cristo. Y está presente, en la misa está presente el sacrificio redentor de Cristo.
O como dice el Papa Juan Pablo II, que después lo recogió el Catecismo de la Iglesia Católica, es la renovación, es decir, hacer presente de nuevo el sacrificio de la cruz. Por eso, Señor, tú te has querido quedar en la Eucaristía para no dejarnos solos, para no abandonarnos, al contrario, para que podamos tenerte cerca y alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre. Y en la misa, como decía el cura de Ars, además eran momentos difíciles, porque estaba en plena Revolución Francesa, decía dejar a una parroquia sin sacerdote durante unos años y esa parroquia se convertirá en parroquia de bestias, de animales, que además se van depredadores unos con otros. Pues nosotros, tú te has quedado, Señor, y te tenemos aquí con nosotros en el sagrario. Y en cualquier sagrario de cualquier iglesia estás tú ahí, esperando, acompañándonos, ayudándonos, escuchándonos, alimentándonos. Y en cualquier sitio donde vayamos, está en una iglesia y ahí está el Señor. Lo grandioso de tener al Señor cerca. Lo grandioso de saber que el Señor, pues, ha querido quedarse tan cerca de nosotros que podemos ir a un sitio u otro y ahí está también el Señor. He estado recordando a este obispo que es vasco, que es del Opus Dei, pero que estaba viviendo en esos países nórdicos y le hicieron obispo de ese lugar. Y le hacían una entrevista en la COPE. En la COPE, además, en tema deportivo. Era muy graciosa. Entonces le preguntaban cosas de fútbol y hablaba del fútbol, de su Bilbao y estas cosas, ¿no? Y hablaba del país y cómo había llegado allí y por qué era obispo y estas cosas. Además, el periodista con mucha sorna le decía, bueno, cuando empecé, dijo, ¿y cómo trato yo a este hombre? Le trato de excelencia, le trato de eminencia, como le digo, su excelencia la reverendísima, monseñor y tal. Y cuando le mandé un WhatsApp, él me dijo, mira, háblame de usted y ya está, déjate de rollo, ¿no? Entonces, este sacerdote le preguntaba, bueno, ¿y usted? Y bueno, que tengo una diócesis muy grande. Es más, de hecho, he celebrado misa en lo más alto, lo más al norte del mundo, donde se celebra misa, en medio de la nieve, rodeado de 5 o 6 feligreses. Pues hasta ahí está el Señor. Ahí está el Señor con nosotros. Otro sacerdote que también ahora es obispo fue a un país de los antiguos en Kazajistán, y conoció a gente que había permanecido fe católica a pesar de las muchas cosas, porque fueron alemanes que fueron deportados por Stalin a esos países, a esos sitios, y además ellos, su familia le han contado que les habían abandonado en medio de la estepa, y que gracias a que encontraron una laguna o un lago donde había peces, pudieron sobrevivir pescando. Pero si no se hubieran muerto, no tienen nada de alimento. Y estos fueron manteniendo la fe y le contaban a este sacerdote cuando llegó por allí que ellos el bautismo lo habían hecho, es decir, sus hijos habían estado bautizados. Y entonces el sacerdote, que ya tenía experiencia de la vida, le preguntó, pero ¿cómo bautizáis vosotros a los hijos? Ah, no, pues lo que nos han dicho. Miramos hacia donde está Roma, más o menos, y rezamos un Padre Nuestro. No estaban bautizados. Pero bueno, el bautismo de deseo con lo cual estaban bautizados. Pero bueno, esa gente se había mantenido allí fiel. Claro, cuando llega un sacerdote que empieza a hacer la misa, que le empieza a predicar, que le empieza a administrar la confesión, el matrimonio, bautismo, etcétera, claro, eso yo, empiezan a revitalizar, a crecer, a revivir. Señor, te tenemos tan cerca a nosotros que a veces no nos damos cuenta de la maravilla, de la grandeza de lo que tenemos. Nuestro Salvador, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz,
y confiar así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Porque, Señor, cada vez que te recibimos, no sé si tú alguna vez has jugado a las prendas, el juego de las prendas, ¿no? Pero cada vez que te recibimos en la Eucaristía, tú nos entregas como prenda diciendo, te garantizo que vas a ir al cielo. Porque me tienes dentro de ti y no te voy a soltar. Y tú no me sueltas. Si tú no me sueltas, yo no te suelto. Vas a ir al cielo. Ese nos da como prenda. Como prenda. Señor, que sepamos agradecer lo mucho que te nos das, lo mucho que haces por nosotros, y que sepamos. Se lo estoy explicando a vuestros hijos porque le estoy explicando desde hace unas semanas en las pláticas antes de empezar la misa, le estoy explicando la misa. Ya lo he dicho antes, me parece. Y entonces les he hecho leer, he leído yo, o le he comentado yo, un texto que no es un texto del siglo pasado, que no es un texto de hace 5 siglos, que es del siglo II, es decir, del 120, año 120, donde San Justino, que después fue mártir, le escribía al gobernador del lugar para explicarle qué es lo que hacían los cristianos. Y San Justino dice textualmente lo siguiente, es un texto que se ha ido transmitiendo y de hecho lo recoge además el catecismo. El día que se llama Día del Sol, los chavales, cuando les digo esto, se quedan sorprendidos. Digo, sí, los ingleses lo llaman así, Sunday, con lo cual, nosotros lo llamamos domingo por el Señor, domingo, dominus, por el Señor. Pero el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se reúnen todos los cristianos en un lugar. Se leen las memorias de los apóstoles. Y yo les pregunto a vuestros hijos, ¿y qué son las memorias de los apóstoles? Ahí los pobres navegaban, no captaban el mensaje. A veces el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas, son las memorias de los apóstoles. Porque aunque unos no son apóstoles, pero transmiten la predicación de otros apóstoles. Y los escritos de los profetas, igual que nosotros. Tanto tiempo como es posible. Nosotros ya lo hemos arreglado un poco más y se leen unas lecturas concretas, no tanto como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside, es decir, el obispo, o el sacerdote, que se llama presbítero, toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Homilía. Vamos siguiendo la misa como nosotros ahora. Con el tiempo después se añadieron algunas cosas al principio. Las letanías pidiendo por intenciones y se respondía Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que en el fondo lo que nosotros hacemos, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, se ha resumido. Y la oración colecta que recogía todas las intenciones por las que se pedía. Pero estamos en las lecturas y estamos en la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, la oración de los fieles. Y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Estoy relatando la misa del año 120. Cuando termine esta oración, ahí los chicos se ríen, nos besamos unos a otros. Dijo, bueno, ahora os dais la mano, os dais fraternalmente la mano. Y en la misa de ahora se trasladó antes de la comunión, antes se hacía en ese momento después de la homilía y de la oración de los fieles. Luego, ya empieza la plegaria eucarística. Luego se lleva al que preside los hermanos, pan y una copa de agua y vino mezclados. El que preside los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, de ahí viene el nombre de Eucaristía, que en griego, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. La oración de la consagración, antes
Y después, con oraciones varias. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente, lo que decimos ahora, cuando el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, la gente responde amén. Pues todos pronuncian una aclamación diciendo amén. Como ahora, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan y vino y agua eucaristizados. Hoy diríamos consagrados, pero es lo mismo. Son los que se ha dicho la acción de gracia, la consagración. Y los llevan a los ausentes. Así te describe San Justino cómo le está escribiendo a un pagano que no sabe nada de esto, pero que por qué los cristianos se reúnen en un lugar ese día y tal, y qué hacen y tal. Pues yo te lo voy a contar, y se lo escribe. Para que vean que no estamos ahí haciendo sacrificios humanos, ni estamos, pues no sé, haciendo barbaridades, sino simplemente hacemos esas cosas. Pero lo bonito es que nos ha llegado a nosotros ese testimonio de su vida y de lo que se hace desde siempre en la misa. Señor, te damos gracias porque también, junto con las Sagradas Escrituras, nos ha llegado la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia es la misma fuente, porque es como los apóstoles han transmitido a los demás lo que ellos han visto hacer a Jesús y lo que han oído de Jesús. Lo transmitían por escrito con los Evangelios y las Sagradas Escrituras, o lo transmitían de palabra y da vida. Y así fueron los primeros obispos, que fueron los apóstoles, después los siguientes, y esa es la tradición de la Iglesia. Y nos ha llegado por esas fuentes, por una única fuente, como dice el Papa Benedicto XVI, una única fuente con 3 caños, nos ha llegado el magisterio, la tradición y las Sagradas Escrituras. La vida de Cristo, la doctrina de Cristo. Pero tenemos ese tesoro de los sacramentos, el tesoro de la Eucaristía. Señor, que te damos gracias, que nos expansionemos en la misa, que le saquemos partido a la misa, que, como digo yo a los chavales, cuando tú vas a misa es como si fueras a sacar dinero de la cuenta que Jesús te ha abierto en el banco. Y vas a sacar todo porque tiene valor infinito. Que saquemos todo lo que podamos de la misa. De peticiones, de dar gracias, de adorar, de pedir perdón. Ojo, y como ya más se habla con uno de vosotros de ese tema, pues los niños no molestan en misa, ¿eh? Si acaso molestan los mayores de 75 años, o de 70 años, que me perdone, porque ahora estoy grabando, por lo cual. Pero es verdad, hay misa para mayores y misa para niños. Y los niños no molestan en misa. Entonces, y además es una bendición, porque ver niños en misa es saber que hay gente detrás que va recibiendo el testigo, ¿no? Por lo cual, pues es una bendición. Y claro, cuando los padres están pendientes de los niños para que no armen jaleo, para que no sé qué, para que estén atentos, para que no sé cuánto, pues muchas veces se distraen. No pasa nada, ¿eh? Yo siempre se lo digo a los padres cuando tengo una entrevista con ellos, digo, mira, no pasa nada. Porque igual que mamá lleva al niño dentro y lo alimenta y el niño no es consciente que lo está alimentando, la Iglesia, cuando estamos en misa, nos está alimentando, aunque nosotros no seamos conscientes, aunque estemos despistados. Hombre, por favor, no estés con el móvil, ¿eh? Porque a veces yo llego a la parroquia donde voy y me encuentro gente que está fuera, a lo mejor está con el niño pequeño que está berreando un poquillo, lo que sea, pero hay algunos que están con el móvil, aguantando el rollo de la homilía. Y eso me recuerda cuando yo iba a misa con mi padre por la tarde, si iba por la mañana era con mi madre, pero por la tarde con mi padre. El recuerdo por la mañana con mi madre era el ruido de los abanicos, que esto era muy tradicional, porque estaban todas las señoras con el abanico y era... Ese es el ruido que yo siempre oía en misa por la mañana con mi madre. Pero si por lo que fuera íbamos por la tarde con mi padre, siempre veía que todos los hombres se ponían al final de la iglesia, ¿no? Y la iglesia tampoco era muy grande, pero bueno, siempre se ponían todos al final. Y a mí eso me molestaba muchísimo, porque decía, ¿por qué tengo que estar al final? Vamos un poquito para adelante, ¿no? Pero bueno, nos peleamos un poquito para hacer sitio. Pero bueno, que estemos atentos en misa
Y si no, que estemos cuidando de los hijos para que estén ellos más o menos en misa. Pero la Iglesia nos alimenta. Y ese es el alimento que nos salva, que nos lleva hasta la vida eterna. Y lo repite San Pablo. Es que, así como él dice, el que come indignamente el cuerpo y la sangre de Jesús, come su propia condenación, también puede decir, el que come a Jesús, su cuerpo y su sangre, come su salvación. Come su salvación. Señor, que sepamos recibir, pues, como San José María, además, antes estaba hablando con uno de vosotros que estudian los escolapios, a él le enseñó a prepararse para la confesión y para la primera confesión y para la primera comunión un escolapio en Barbastro. Y le enseñó una oración que vuestros hijos ya la saben, que es la comunión espiritual. Le enseñó esa comunión espiritual, que es una oración breve dirigida a la Eucaristía. Y dice así: Señor, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos, con ese deseo de los santos, de recibir a Cristo. Cuando decía el fervor de los santos, me acordaba de una cosa que le cuento ya a los mayores, porque a los pequeños se puede un poco sorprender demasiado. Pero cuenta que San Juan Bosco, en cierta ocasión, pues para celebrar la misa de la Virgen María Auxiliadora, de la que era muy devoto, de hecho, toda la iglesia ellos están con la María Auxiliadora. Cuando se me atranca una palabra, mejor no insistir. Pues entonces quiso reunir a todos los chavales que él tenía por allí, pues en los centros que tenía, porque iba recogiendo niños de la calle y lo iba llevando. Total, que reunió pues a 600, 700 niños para celebrar una misa en honor de la Virgen María Auxiliadora. Y resulta que llegó el momento de la consagración y al sacristán, o a él, o a alguien, se le olvidó poner copón grande con muchas formas. El sacristán pensó que habría muchas en el sagrario, por lo cual dijo, no pasa nada. Pero cuando llegó el momento de la comunión se dio cuenta de que no, de que fue a sacar el copón del sagrario y había relativamente pocas formas en comparación con los chavales que estaban en la iglesia. Pues él empezó a repartir la comunión y ante el asombro del sacristán, que sabía lo que estaba pasando, pues lo estaba viendo, pues él dio la comunión a todos los muchachos que se acercaron a comulgar. Y entonces, al final le dijo, usted ha hecho un milagro. Y le dijo, yo no he hecho ningún milagro. Yo le dije a la Virgen, madre mía, ellos han venido aquí para honrarte en esta misa. ¿Le vas a dejar sin recibir a tu hijo? Y ya ella hizo lo que quiera. Si convirtió Jesús el agua en vino en la boda de Caná porque se lo pidió a la Virgen, pues ella se lo pediría a su hijo y convirtió, pues eso, la multiplicación de las sagradas formas. Y como, pues vamos a pedirle a la Virgen que también nosotros recibamos a Jesús con ese cariño, con esa preocupación, con ese deseo, y que asistamos a la misa consciente que también, como San José y la Virgen estaban pendientes de Jesús, ella también está pendiente de Jesús en la misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.